Yo tengo una noticia más prosaica, pero te va a interesar a ti especialmente. A ver. Porque es una noticia que tiene relación con las chufas. ¿Las chufas? Sí, sí. Es un estudio... Ah, pues a mí la horchata me gusta mucho, ¿eh? Pues mira, ya pues vas a tener que verla más. Te voy a explicar por qué. Mira, es un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos. O sea, que no es que sea un estudio que se hace ahí en un garaje, no, no. Bueno, pues... Bueno, puede ser en un garaje de Estados Unidos. Sí, sí. Ese estudio dice que los tubérculos de la chufa, que es con lo que se hace la horchata, sí, sí. tienen efectos afrodisíacos. Está probado, pero probado científicamente. Ya fíjate que en el siglo XII había un tratado médico, de un médico de estos de la época, un médico árabe, creo recordar, que ya decía que la chufa aumentaba la capacidad sexual, aumentaba la capacidad de generar semen en el hombre, sobre todo en el hombre, hablaba del hombre, y por tanto la potencia sexual. Pero es que ahora se ha comprobado que tiene una serie de componentes que son beneficiosos para el sistema vascular, que es el que tiene que ver con toda esta historia. Así que, además de ser una bebida riquísima, a mí me encanta. Refrescante en verano, como pocas. Sí. Encima es un afrodisíaco, de verdad. Así que yo soy muy horchatero, que quede esto claro para...